que ya provenía de la ingesta, pues se queda como colesterol y va haciendo parte de cada una de las lipoproteínas. Entonces, cada una de las lipoproteínas presenta contenidos diferentes de los diferentes tipos de lípidos. Entonces, por ejemplo, los kilomicrones son más ricos en triglicéridos y colesterol, y en el caso, por ejemplo, de las lipoproteínas de alta densidad, son más ricas en colesterol que en triglicéridos, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene pues diferentes contenidos de los lípidos. Y allí, hasta el momento, lo único que ha ocurrido con los lípidos es que simplemente se están degradando a sus formas más sencillas. O sea, los triglicéridos se van convirtiendo en ácidos grasos y glicerol, y el colesterol se va esterificando, ¿sí? Para poder ser asimilado por cada una de las diferentes rutas metabólicas. Entonces, hasta ahí simplemente es como el proceso de lipólisis, o sea, de ir degradando los diferentes tipos de lípidos. Ya cuando esos lípidos quedan degradados, pues a la forma, digamos, más sencilla, qué pena ahí que la imagen se ve terrible, pero fue como el esquema más resumido que pude encontrar. Cuando los lípidos quedan reducidos a ácidos grasos, entonces este ácido graso es el que es utilizado por la célula para obtener energía a partir de ellos. Entonces, en lo que yo les explicaba anteriormente, es el transporte de los lípidos pues en el torrente sanguíneo y en el hígado. Y ya, por ejemplo, esos lípidos, cuando por ejemplo, esos lípidos dentro de las lipoproteínas ya son, por ejemplo, ácidos grasos nada más, entonces esas lipoproteínas se encargan de llevar esos ácidos grasos al tejido que los requiera. Entonces, una vez esos ácidos grasos están haciendo parte de la célula, son transportados a la mitocondria para realizar el proceso metabólico, que es, digamos, la obtención de energía a partir de esas moléculas. Entonces, los que son utilizados principalmente son los ácidos grasos. Entonces, una de las principales vías de degradación de los ácidos grasos es la beta-oxidación. Entonces, recuerden, los ácidos grasos tienen esta forma, ¿sí? Entonces, cada uno de estos ángulos es un carbono. Ese carbono que se encuentra acá en la parte superior es el que se conoce como el carbono beta. Entonces, ese carbono beta, o sea, aquí es donde ocurre la beta-oxidación, que consiste simplemente en el rompimiento del enlace del carbono beta con el otro carbono, ¿sí? Entonces, cuando ocurre ese rompimiento, o sea, que se rompen acá estos enlaces, pues entonces me va a quedar una molécula que está conformada por dos carbonos. Esa molécula que está conformada por dos carbonos se une a otra molécula que es el acetilcoenzima A. Entonces, durante esa reacción, pues cuando se rompen los carbonos, por cada dos carbonos se me va a formar una molécula de acetil-CoA. Esa acetil-CoA es la precursora para realizar el proceso el proceso del ciclo de Krebs. O sea, este es el precursor para iniciar el proceso del ciclo de Krebs. No solamente puede ser el acetil-CoA que viene derivado de los ácidos grasos. Resulta que el piruvato también se puede convertir en acetil-CoA. ¿Se acuerdan del piruvato? El piruvato es el que resulta del proceso de glucólisis. Entonces, durante la glucólisis se producen dos moléculas de ATP y se produce piruvato, y el piruvato se convierte también en acetil-CoA, y la acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs, y a través del ciclo de Krebs pues se van a producir mayor cantidad de energía, que eso también lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Entonces, por ahora tenemos acá que después del proceso de ingestión de lípidos, la idea es obtener ácidos grasos, que estos ácidos grasos se ubican en el interior de la mitocondria para realizar el proceso de beta-oxidación, y el proceso de beta-oxidación lo que me va a generar son moléculas de acetil-CoA, las cuales van a ser utilizadas durante el ciclo de Krebs. Bueno, esa sería, digamos, una ruta, esa sería una vía. Ahora, otra vía, por ejemplo, en determinado caso, cuando hay poca cantidad de glúcidos, este acetil-CoA
es utilizado para producir unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos también se usan para obtener energía a partir de ellos. Entonces, por ejemplo, estos cuerpos cetónicos son muy frecuentes cuando hay una ingesta baja en glúcidos. Entonces, cuando hay una ingesta baja en glúcidos, la célula debe recurrir a otras vías metabólicas que sean, digamos, igual de qué, igual de eficientes a la glucólisis. Lo que pasa es que cuando no se produce glucólisis es porque no hay carbohidratos. Entonces, ante ese proceso, pues digamos, ya habíamos dicho, el piruvato se puede convertir en glucosa, listo. Entonces, todo el piruvato se va convirtiendo en glucosa, pero llega un momento en que algunos tejidos no van a alcanzar a recibir la glucosa o ese mecanismo de que el piruvato se convierta en glucosa no va a ser favorable. Entonces se va a requerir energía de otra manera. Entonces, para obtener energía se recurre a lo que son los cuerpos cetónicos, principalmente, por ejemplo, en tejidos que no pueden estar que no pueden estar tanto tiempo sin nutrirse, como por ejemplo el tejido nervioso. Entonces se recurre a otro proceso que se llama cetosis, que es la degradación de los cuerpos cetónicos. En algunos casos, este proceso de degradación de cuerpos cetónicos o la acumulación de cuerpos cetónicos genera un estado desfavorable del metabolismo que se conoce como cetosis. Entonces, en ese tipo, o sea, porque estos cuerpos cetónicos pues son útiles mientras se puedan degradar, pero si no se pueden degradar, esos cuerpos cetónicos contribuyen a la acumulación pues de ciertas sustancias oxidativas, entonces pueden generar mucho estrés oxidativo a nivel celular y entonces la persona pues empieza a padecer ciertas enfermedades, dolores de cabeza, mareos. De hecho, la cetosis es catalogada como una enfermedad pues que requiere atención médica urgente. Entonces ese es como uno de los estados desfavorables de este metabolismo. Pero en términos generales, cuando, o sea, digamos dentro de la normalidad, cuando se producen estos cuerpos cetónicos, pues usualmente pueden ser eliminados o pueden ser utilizados. La vía normal, o sea, lo ideal es que se siguiera esta vía, ¿sí? Que los triglicéridos se degraden en forma de ácidos grasos, que esos ácidos grasos sean utilizados o convertidos en acetil-CoA y a partir, por ejemplo, de esos cuerpos cetónicos que en algunos casos se producen, pues puedan servir para la formación de nuevos lípidos, porque a partir de esos cuerpos cetónicos, pues ellos pueden ocupar dos vías, una vía que es la de la degradación y otra vía que es la de la síntesis de lípidos, porque recuerden que la célula está conformada de lípidos, o sea, dentro de su estructura como lo es la membrana celular, requieren de diferentes tipos de lípidos. Entonces, la materia prima para la formación de esos lípidos, pues son aquellos ácidos grasos que son obtenidos a través de la dieta.